Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes para compartirles la siguiente parte del estudio acerca de quién es Jesucristo. Recuerda que el tema central es principio y esencia, pero antes de continuar con la siguiente parte del estudio, déjenme hablarles un poquito acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Después les hablaré de su infancia, de su juventud, como una introducción, como parte de nuestro estudio para que conozcamos, ¿sí?, o recordemos acerca de lo que el Señor Jesucristo, de su humanidad, cómo fue que Él vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. Comencemos en este momento y bienvenido. Augusto César ocupaba el trono del Imperio Romano y bastaba un movimiento de dedo para poner en juego la maquinaria del gobierno sobre casi todo el imperio civilizado, todo el imperio del mundo. Estaba orgulloso de su poder y riqueza, y era una de sus ocupaciones favoritas preparar un registro de las poblaciones y de los productos de sus vastos dominios. Por esto promulgó un edicto, como dice el Evangelio de Lucas, que toda la tierra fuese empadronada, o para expresar con más exactitud lo que las palabras quieren decir, que se hiciera un censo de todos sus súbditos para que sirviera como base para futuras contribuciones. Uno de los países afectados por este decreto fue Palestina, cuyo rey Herodes el Grande era vasallo de Augusto César. Esto puso a toda la tierra en movimiento, porque de conformidad con la antigua costumbre judaica, el censo se tomaba no en las localidades en donde los habitantes residieran, sino en los lugares a que pertenecían como miembros de las 12 tribus originales, o sea, las 12 tribus de Israel, como Neftalí, como la tribu de Leví, Manasés y todas ellas, ¿verdad? Las 12 tribus. Entre las personas que el edicto de Augusto desde lejos arrojó a los caminos, estaba una humilde pareja de la villa de Nazaret de Galilea, José, carpintero de la aldea, y María, su esposa. Para inscribirse en el registro debido tenían que hacer un viaje de unos 150 kilómetros, porque a pesar de ser aldeanos tenían en sus venas la sangre de reyes y pertenecían a la antigua y real ciudad de Belén, en la parte meridional del país. Día por día la voluntad del emperador, como una mano invisible, los impulsaba hacia el sur, por el pesado camino, hasta que por fin ascendieron la pedregosa subida que conducía a la puerta de la población. El amedrentado de la ansiedad, él, o sea, José, amedrentado de ansiedad, y ella casi muerta de fatiga. ¿Por qué? Porque María estaba embarazada. Llegaron al mesón, pero lo hallaron atestado de forasteros que, llevando el mismo propósito que ellos, habían llegado con anticipación. Ninguna casa abrió amistosamente sus puertas para recibirlo, y se resolvieron a preparar para su alojamiento un rincón de un corral, que de otro modo hubiera sido ocupado por las bestias de los numerosos viajeros. Ahí, en esa misma noche,
María dio a luz a su hijo primogénito, gloria a Dios. Y por no haber una mano femenil que la ayudara, ni cama que lo recibiera, lo envolvió ella misma en pañales y lo acostó en un pesebre. De esta manera fue el nacimiento de Jesús. Muy bien, ahora pasemos a nuestro estudio, pero déjenme leerles lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria al Señor. Bueno, Jesús el autor de la vida, Jesús el creador de la vida. La semana pasada les enviamos dos preguntas, las dos primeras preguntas, y la primera dice: ¿qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Juan lo llamaba el Verbo en este pasaje porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Y Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, aquí tenemos otras citas más de este mismo capítulo 1, ¿sí?, para contestar ahí, rellenar o como respuesta poner, ya sea que tú lo hagas por WhatsApp o ya sea que lo hagas en audio, como te sea mejor a ti. Muy bien, en la siguiente pregunta, piense por un momento: Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? O sea, según el versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí tenemos otra pequeña pregunta. ¿Cómo trata Jesús la mayoría hoy en día? ¿Cómo trata Jesús? ¿Cómo lo ven? Muchas personas dicen creer en Jesús y lo escuchamos mucho. Y si tú les dices: ¿eres cristiano?, todo el mundo te va a decir que eres cristiano. ¿Crees en Dios?, todo el mundo va a creer en Dios. Es lo que te van a decir. Dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo, mientras otros son indiferentes, lo rechazan diciendo: otro día, ay, no tengo tiempo, estoy ocupado, y muchísimas cosas más. Muy bien, ahí ustedes iban a contestar o van a contestar estas dos primeras preguntas. Por cierto, ya se te acumularon con las otras que vamos a compartir en este momento. Bueno, Jesús el camino a la vida. Y aquí tenemos la pregunta número 3. En Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y ahí tú vas a responder según el versículo 6 del capítulo 14 de Juan. La siguiente pregunta es: muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Sí? ¿O qué opinaba antes de que usted conociera a Cristo? ¿Cuántos caminos hay? Según lo que leímos en la escritura de San Juan 14:6. Aunque es muy común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, en San Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice todo lo contrario. Reitero, lea usted el versículo. Esto no es algo que nosotros los cristianos, redimidos con la sangre del Cordero, hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirmó y lo que quedó plasmado en la bendita palabra del Señor. Nos encontramos en San Juan capítulo 3 versículo 3, una situación donde Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso bueno, respetado dentro de la comunidad, pero aún así Jesús le dijo que era necesario, y usted pone la respuesta según lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 3. Recuerde, según lo que dice el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nacer de nuevo, ¿por qué? ¿Cómo?
¿A qué se refiere Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Esta es la pregunta que usted va a contestar, no lo que mencioné anteriormente. No vaya a contestar usted nacer de nuevo, ¿por qué? ¿Cómo? No. Usted va a contestar esta. ¿A qué se refiere Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿De acuerdo? Muy bien. Según lo que está diciendo los versículos que hemos leído o el versículo que leímos, ¿sí? Ahora, en la pregunta 7, ¿sí? Dice, era necesario otra vez porque estábamos. Era necesario nacer. Bueno, no lo pone entre signos de interrogación, ¿sí? Y dice, era necesario nacer otra vez porque estábamos, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Y usted va a poner ahí, era necesario nacer otra vez porque estábamos, según Efesios 2.1. ¿Cómo éramos? Ahí nos lo va a responder, nos va a dar la respuesta Efesios 2.3. ¿Sí? ¿De acuerdo? La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto. La evidencia de nuestra muerte espiritual, voy a reiterar, reafirmar, es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos, yo primero, soy mejor, no soy tan malo como ellos. O sea, es la evidencia de la muerte espiritual que hay en la vida de todo ser humano. Hasta que venimos a un nuevo nacimiento según esta palabra que acabamos de leer de Efesios, de Juan, hasta que se da el nuevo nacimiento, no de la carne, sino del nuevo nacimiento del Espíritu, ¿sí? Entonces, es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? En la pregunta número 8, bueno, no es pregunta, está sin asterisco de interrogación. Aún así, Dios nos dio, estábamos muertos en pecados y delitos, pero aún así Dios nos dio, y usted va a leer Efesios 2.5 para contestar esta siguiente pregunta. Bueno, vamos a quedarnos en la pregunta 8, ¿sí? Comenzamos en la pregunta 3 ahora. Jesús el camino a la vida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el estudio que continuamos. Bendito sea Dios, si Dios quiere seguiremos adelante. Les vamos a mandar la imagen que les comentaba al principio, la vamos a subir también al a Facebook, y pues el audio, el video va a quedar ahí en el canal de YouTube de Por Familias Saludables. Si no te has inscrito, inscríbete con el propósito de poder acceder inmediatamente al estudio, ¿sí? Vamos a tratar, primeramente Dios, si Dios quiere viviremos, de poder estar conectados con la palabra de una manera sencilla y aprendiendo juntos. Muchos de nosotros apenas comenzamos en el camino, muchos de nosotros a lo mejor ya hasta se nos olvidó, ¿sí?, acerca de quién es Jesús. ¿Cómo? Sí, déjeme decirle que sí, llega a suceder, ¿sí? Después de tantos años de convertidos, a veces se nos olvida cómo nació nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Bueno, que tengan una excelente semana y recuerde esto: hoy es un nuevo día para comenzar y es el mejor día del año, porque los beneficios del Señor son nuevos cada mañana. Grande es su fidelidad. Si Dios quiere y viviremos, aquí estaremos, aprendiendo juntos. Abrazos, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas. Amén.